Sí, doctor. Sí, doctor. Ya. Muy bien. Sigamos. A lo largo de estas 4 o 5 clases, nosotros vamos a aprender el protocolo del TEC y del trauma raquimedular basado en las guías de la ATLS. Vamos a saber manejar y desde luego tenemos que estar capacitados para estos jóvenes, para el servicio de emergencia. Todos los médicos, antes de hacer la especialidad, ya sea en el internado, ya sea en el año del servicio rural, o ya sea cuando ustedes vayan al exterior, jóvenes, siempre van a tener la oportunidad de manejar un traumatismo encefalocraneano. Siempre, jóvenes. Y en la vida hay momentos para aprender y ese momento es hoy. Más o menos he estado viendo las listas y yo tengo como 220 a 230 alumnos. Y en estos yo me fijo quiénes entran. Y entran en promedio 195 a 200 alumnos. Esos 30 alumnos jóvenes, ténganlo por seguro que ya automáticamente se están ellos reprobando. Porque, les vuelvo a repetir, hay momentos en la vida para aprender. Ese momento del TEC es hoy. Porque yo no les voy a enseñar más en el internado. Ustedes cuando vayan al internado, ustedes ya tienen que ir aprendiendo. Ya tienen que ir aprendiendo. En las prácticas vamos a reforzar desde luego estos conceptos, pero ya en el internado, jóvenes, tienen que saber, no tienen que perder tiempo. Esos conceptos que los vamos a enseñar aquí y en la práctica ya tienen que estar sólidos. No vayan a querer aprender cosas básicas al internado. No vayan a querer aprender cosas básicas. En el internado, repito, tienen que estar ya lúcidos con estos conceptos que vamos a aprender hoy y en las siguientes clases. ¿Qué es lo que vamos a aprender en estas 2 o 3 clases? Vamos a aprender a hacer una evaluación y un tratamiento al inicio, es decir, cuando el paciente llega, qué es lo que debemos hacer y qué tratamiento debemos hacer frente a un paciente que acaba de llegar. Se ha caído, por ejemplo, del 2º piso, choque vehicular, etcétera, etcétera. ¿Cómo tenemos que evaluar a ese paciente y qué tratamiento inmediatamente tenemos que hacer? También, y esto es el mensaje de esta clase, debemos realizar el examen neurológico básico. Y ese examen neurológico básico, jóvenes, créanme que se lo realiza en 10, 15 o 20 segundos. Al comienzo, cuando ustedes están aprendiendo, está bien. En el peor de los casos, cuando están aprendiendo, lo van a hacer en 1 minuto. Pero ya con la práctica lo van a hacer en 10 segundos. Este examen neurológico básico es de lo más sencillo. Vamos a hablar también acerca de la clasificación del TEC, qué tratamiento vamos a realizar en el TEC, y vamos a ver algunas consideraciones en los niños, algunas consideraciones que son un poco diferentes respecto a los adultos. Bueno, empezamos diciendo qué vamos a realizar cuando un paciente llega al servicio de emergencia. ¿Cuál es la evaluación y el tratamiento inicial? Antes les decía, la patología traumática en los servicios de emergencia es la más prevalente, la más frecuente. Vamos a hablar de este caso clínico muy rápidamente. Dice, es un varón. A ver, ¿quién quiere leer, por favor? Doctor. Por favor, dale. Varón, 50 años de edad, procedente del Hospital Sudáñez, con el diagnóstico de traumatismo encefalocraneal, politrauma. Perdón. Todos me imagino que conocen dónde está Sudáñez. Sudáñez está a 1 hora y media de acá. 1 hora y media, 2 horas, a 100 kilómetros aproximadamente. Bien, este paciente, dice, viene con el diagnóstico de TEC, de politrauma. Este paciente, decirles, ha sufrido un vuelco, ¿ya?
un vuelco en la carretera cerca a Sudáñez, sufre un vuelco y lo llevan al hospital de Sudáñez. Bueno, y del hospital de Sudáñez deciden, mejor lo mandemos al hospital de Sucre. Mandemos, no perdamos tiempo. Y lo mandan a Sucre. Por favor, seguí. A su ingreso al Hospital Santa Bárbara, ventila con dificultad, hipotenso, presión arterial 50-20, taquicárdico 150 por minuto, neurológicamente con leve anisocoria derecha, Glasgow de 4-1-1-2, se encuentra recibiendo solución glucosada al 5%, se solicita TAC cerebral y en el trayecto presenta paro cardiorrespiratorio y fallece. Miren, ¿qué vamos a destacar de esta diapositiva? Que es un paciente que está sumamente hipotenso, 50-20, taquicárdico. Este paciente está choqueado, está con un shock hipovolémico. Y vamos a destacar también que tiene una anisocoria del lado derecho. Su Glasgow es 4. ¿De dónde viene esto? 1 más 1, 2, más 2, 4. Por eso el Glasgow es 4. Se encuentra recibiendo esta solución, glucosada al 5%. Entonces, inmediatamente el médico de emergencia dice, este paciente debe tener algo, porque está anisocórico, debe tener algún coágulo. Hacerle la tomografía y llamarle al neurocirujano. Entonces, al paciente lo llevan al tomógrafo. Y mientras está yendo al tomógrafo, miren, en el trayecto, dice, el paciente se presenta paro cardiorrespiratorio, se muere. Retengan algunas cositas y vamos a ir viendo si este paciente debería haberse muerto o no. O aquí existe alguna falencia, alguna negligencia que ha cometido tanto el médico de Sudáñez como el médico de emergencia del Hospital Santa Bárbara. Vamos a ir viendo y a lo largo de esta clase ustedes van a ir diciendo si acaso este médico se ha equivocado o no. Y el paciente pues se ha muerto. Y esa muerte no tiene ninguna falencia. Este paciente se ha muerto desgraciadamente, no había nada que hacer. O al contrario, repito, sí había algo que hacer. Y este paciente se ha muerto por alguna falencia, alguna negligencia. Empecemos. En todo traumatismo, ¿qué es lo que hay que hacer? La evaluación primaria, la resucitación, la evaluación secundaria y la atención definitiva. La evaluación primaria, jóvenes, siempre va paralelo, es decir, al mismo tiempo que la resucitación. Al hacer la evaluación primaria, al mismo tiempo estamos haciendo la resucitación. Bien, ¿en qué consiste la evaluación primaria? ¿En qué consiste? La evaluación primaria no es nada más y nada menos que conocer el ABC del trauma que les enseñan a ustedes en el tercer y en el cuarto año. Es realizar el ABC. Para todo trauma de tórax, de cráneo, de abdomen, etcétera, etcétera, no hay que saltarnos esta evaluación primaria. Es el ABC del trauma. A, ¿qué significa? Vía aérea permeable con el control de la columna cervical. ¿Qué quiere decir? Que esa vía tiene que estar expedita, limpia. Si hay secreciones, hay que aspirar, ¿de acuerdo? Esa columna cervical, jóvenes, tienen que fijarla. Muchos traumatismos encefalocraneanos tienen paralelamente asociado un trauma raquimedular cervical. Por lo tanto, en ese tequeado, por favor, fijen, cuiden el cuello. ¿Cómo? Colocándole un collar cervical. Y si no tienen un collar cervical, bolsas de arena o algo que evite tanto movimientos de lateralidad o de flexo-extensión. Cuidado, jóvenes. Control de la columna cervical, vía aérea permeable. B, ¿qué significa breathing? Que en inglés es respiración. Hay que tener un control de la respiración y de la ventilación. Ver si ese paciente está ventilando en forma adecuada. Ver si hay buena entrada de aire a los pulmones. Si se escucha muy bien o no el murmullo vesicular. No se olviden que si es un trauma, puede también tener asociado hemotórax, neumotórax.
Vean si hay buena entrada o no hay. Vean si el paciente ventila en forma adecuada. A veces el paciente a su ingreso ya está pidiéndoles que lo intuben, es decir, está con dificultad respiratoria. En otras palabras, lo que dice la gente, está boqueando, está presentando dificultad respiratoria. Por favor, vean entonces si a este paciente ya lo van a intubar o no. C, de circulación. ¿Qué quiere decir? Que a este paciente debemos estabilizarlo también la parte hemodinámica. Ver solamente 3 detallitos, pero principalmente 2. ¿Cómo podemos ver la circulación? ¿Cómo podemos darnos cuenta que ese paciente está hemodinámicamente o no estable? A través de su presión arterial y a través de su frecuencia cardíaca. Si este paciente tiene una frecuencia cardíaca elevada, como hemos visto con el ejemplo que hemos mencionado al comienzo, tiene una taquicardia y está con una hipotensión arterial, ¿qué significa? Shock. Shock, doctor. Significa no necesariamente shock, significa que hay una hipovolemia que puede ser leve, moderada o severa. Severa, choqueado, como el paciente que hemos visto. Entonces, cuando hay una presión arterial baja y hay una frecuencia cardíaca elevada, piensen que ese paciente tiene una hipovolemia, que puede ser más o puede ser mediana o puede ser severa. También pueden ver, además de la presión arterial, además de la frecuencia cardíaca, también vean el color de la piel. Si hay o no cianosis, cómo está el pulso periférico también, cómo está el pulso periférico. Pero básicamente no se hagan problemas. Frecuencia cardíaca y presión arterial. Esas dos situaciones nos orientan en cuanto a un paciente, si está hemodinámicamente estable o no. Miren, jóvenes, hemos hecho A, B, C. No podemos saltarnos. Cuando recién a este paciente lo hemos estabilizado, le hemos puesto un collar, lo hemos estabilizado en cuanto a la respiración y en cuanto a la circulación, recién viene la D. No pueden empezar con D. Primero A, después B, después C. Y recién viene, repito, D. Y D quiere decir déficit neurológico. Y en el déficit neurológico, ustedes tienen que aprender a hacer el examen neurológico básico. Examen neurológico básico, que consta de 4 partes. Como vamos a ver enseguida, la conciencia, primer parámetro. Las pupilas, segundo parámetro. El déficit motor, tercer parámetro. Y el cuarto parámetro es el Glasgow, la escala de coma del Glasgow. Entonces, en D tenemos que saber realizar el examen neurológico básico. Bueno, cuando hemos hecho ya esto, estabilizado al paciente desde el punto de vista respiratorio, circulatorio, y habiendo hecho el examen neurológico básico, recién vamos a hacer la E. La E quiere decir exposición, desvestir completamente al paciente, tratando de buscar una otra lesión asociada, que puede ser neumotórax, trauma de abdomen, fracturas en las extremidades superiores o inferiores, etcétera, etcétera. No se olviden que en el TEC siempre hay que tener cuidado del cuello, siempre. Y les decía que la mejor forma de inmovilizar el cuello es a través de este collar cervical. Hay varios collares cervicales, uno de ellos es este, el collar cervical de Filadelfia se llama, Filadelfia. Y si no tienen, les vuelvo a repetir estos collares, cualquier collar, o inclusive les decía bolsas de arena o cartones que sostengan el cuello evitando su movilización. Jóvenes, vamos a hablarles de trauma raquimedular
la próxima semana y van a ver cómo los médicos, nuestros colegas médicos generales han salvado funcionamiento, es decir, han evitado que el paciente quede tetrapléjico solamente con esto, con haberles colocado el collar cervical. Vamos a ver eso la próxima semana. Bueno, pero les decía que paralelamente a la evaluación primaria viene la resucitación. Al mismo tiempo de estar haciendo el ABC, tenemos que hacer la resucitación. Al mismo tiempo tenemos que decir a la enfermera, a ver, tienes que hacer esto, esto, esto. ¿Y qué es esto? ¿En qué consiste la resucitación? La resucitación consiste en colocarle una mascarilla de oxígeno, ¿ya? Si el paciente está con dificultad respiratoria, jóvenes, a ese paciente, teniendo cuidado, es decir, inmovilizando el cuellito, ¿ya? Hay que intubarlo. Si hay problema respiratorio, hay que intubarlo. Bueno, si un paciente está hipotenso, hay que dar solución Ringer lactato. Ustedes comprendan, jóvenes, que en los servicios de emergencia no hay pues sangre disponible. Y además tenemos que estar haciendo clasificación, tenemos que estar llamando a los servicios de hemoterapia, ¿no es cierto? Los servicios de emergencia, ¿qué es lo que tenemos? Soluciones parecidas a la sangre. No tenemos sangre. ¿Y cuál es la solución más parecida a la sangre? Esta solución que se llama el Ringer lactato, ¿ya? Entonces, en un paciente, en general jóvenes, cuando va a un servicio de emergencia y que ha sufrido ya sea un TEC leve, moderado o severo, ¿qué solución tengo que darle? Tengo que darle una solución isotónica, que puede ser el Ringer lactato. Si no encuentro Ringer lactato, ¿qué tengo que darle? Tengo que darle Ringer puro, Ringer. Y si no tengo Ringer, solución fisiológica. Eso sí le tengo que dar. Son soluciones, repito, isotónicas, pero jamás le voy a dar una solución glucosada al 5%. Jamás. ¿Por qué? Porque la solución glucosada al 5% es una solución hipotónica y las soluciones hipotónicas están contraindicadas en el TEC, como vamos a ver el jueves. Entonces, repitiendo, ¿qué voy a darle a un paciente que sufre TEC? Ringer lactato, y si no tengo, Ringer, y si no tengo, solución fisiológica. Bueno, ¿qué también tengo que hacer en cuanto a la resucitación? Ver si es un paciente que, por ejemplo, tiene compromiso de conciencia, es un TEC moderado, o sobre todo si es un TEC grave, le tengo que colocar una sonda vesical. En lo posible, colocarle una sonda nasogástrica para evitar la broncoaspiración. Ya hemos dicho, vía aérea permeable con el control del cuello. Aspirar las secreciones, ver si hay buena entrada de aire en ambos campos pulmonares. Si el paciente presenta dificultad respiratoria, intubarlo. Y en circulación, ya les he dicho, no disponemos de sangre en los servicios de emergencia, pero sí de soluciones isotónicas. Y la mejor, el Ringer lactato. Y si no, el Ringer puro. Y si no, la solución fisiológica. Cualquiera de estas tres soluciones. ¿Qué le estaban colocando a ese paciente? A ver, un poquito recordaremos al paciente del ejemplo. ¿Qué solución? Glucosada. Glucosada. Glucosa, le estaban colocando veneno a ese paciente. Bueno, ya está el paciente estable. Ya está estable el paciente desde la parte respiratoria y circulatoria. Ya está estable, ¿ya? Ya le hemos hecho el examen neurológico básico. Bien, está estabilizado el paciente. Ya no corre mucho riesgo. Ahí que vamos a hacer la evaluación secundaria. Habíamos dicho que vamos a desvestirle completamente al paciente. Y vamos a ir buscando desde la cabeza hasta los pies qué lesiones anexas, qué otras lesiones puede tener el paciente. Vamos a ir buscando los famosos chinchones, los hematomas subgaleales,
Heridas, los scalps. Jóvenes, hay que suturar, por favor. No manden pacientes al tomógrafo. No deriven a los pacientes a hospitales si no han suturado. Suturen los pacientes a través de sus heridas de cráneo. A veces son tremendos scalps, se choquean y están viendo, se mueren. Suturen, no importa, coloquen 3, 4 puntos groseros, pero coloquen, no los dejen así abiertos. Bueno, ¿qué más? En el abdomen tenemos que palpar. ¿Qué tenemos que palpar? El abdomen para ver qué. Si hay resistencia o no hay resistencia. Si está distendido o no. Cuidado, porque también asociado al TEC puede existir, ¿qué cosa? Ruptura de vísceras huecas, ruptura de vísceras macizas, hemoperitoneos. Hay que palpar, hay que escuchar el abdomen. Toquen, no cuesta nada ver si está blandito o está duro o está distendido. En las extremidades les decía vean, toquen si hay fracturas, si hay deformidades que nos indiquen que haya o no fracturas. El examen neurológico básico enseguida vamos a hablar. Acá. En la evaluación secundaria, ¿qué vamos a hacer también en cuanto a la cabeza y al cráneo? Ya está, repito, ya está estabilizado el paciente, ya está fuera de riesgo. Ahora nos vamos a dar ese lujo, esos cuantos segundos para ver qué otras lesiones más tiene el paciente. En el TEC es frecuente encontrar estos ojos de mapache, la equimosis periocular, que puede ser unilateral en un ojo o puede ser bilateral en ambos ojos. La equimosis periocular, o llamado también ojos de mapache. ¿Qué significa los ojos de mapache? Fractura de base cráneo. Probable fractura de la base del cráneo en su compartimiento anterior. Jóvenes, aprendan, aunque ustedes quieran ser otorrinolaringólogos, van a ver estas cositas, van a ver, aprendan. La base del cráneo se divide en 3 compartimientos o 3 fosas. Fosas o compartimientos. Fosa anterior o compartimiento anterior. Fosa media o compartimiento medio. Y esto, la fosa posterior o compartimiento posterior. En la fosa anterior se descansa, se aloja el lóbulo frontal. En la fosa media se descansa o se aloja el lóbulo temporal. Y en la fosa posterior descansa o se aloja el cerebelo. Bien. Mapache, ojos de mapache, igual fractura de la base del cráneo en su compartimiento anterior. También algunas veces podemos ver esto. Equimosis retroauricular. Equimosis retroauricular, que también se llama el signo de Battles. Es el signo de Battles o el signo de la batalla también llamado. ¿Y qué significa el signo de Battles o de la batalla? ¿Qué significa la equimosis retroauricular? Significa esto. ¿Y qué es esto, jóvenes? Fractura de la fosa media, compartimiento medio. Y específicamente, ¿qué huesito es este? Peñasco, el peñasco del lóbulo, el peñasco del hueso temporal, el peñasco. ¿Ya? Fractura del peñasco. Eso significa la equimosis retroauricular. Ya, sigamos. Aquí podemos ver una fractura del peñasco. Aquí podemos ver un paciente con un signo de Battles. ¿Ya? Fractura del peñasco, no se olviden. Los ojos de mapache, que pueden ser unilaterales o bilaterales. ¿Ya? ¿Qué significa fractura de la base del cráneo en su compartimiento anterior? Esta diapositiva
También sirve para decirles, jóvenes, que cuando ustedes van a colocar una sonda nasogástrica, mucho cuidado. Esta sonda nasogástrica, cuando hay un trauma maxilofacial, ¿ya? Tiene contraindicación. No se puede colocar una sonda nasogástrica en un paciente que tiene un traumatismo maxilofacial. ¿Por qué? Por esto. Porque a veces en los traumatismos maxilofaciales, ¿qué se puede romper? La lámina cribosa del etmoide. Lámina cribosa del etmoides. Y esa sonda, en vez de ser sonda nasogástrica, va a ser una sonda nasocerebral, ¿no es cierto? Así que cuando hay un traumatismo maxilofacial, contraindicada la colocación de una sonda nasogástrica. Es mejor colocar una sonda orogástrica que nasogástrica, una sonda orogástrica. Otro concepto que es importante tomar en cuenta. A veces, jóvenes, lo que les decía, estito se puede romper, la lámina cribosa del etmoides. Hay una fracturita ahí y se va a producir esto. ¿Y qué se llama esto? Rinorraquia, o llamado también rinolicuorraquia. Rinorraquia o rinolicuorraquia. O puede salir líquido cefalorraquídeo por el oído. ¿Cómo se llama? Otorraquia, o llamado también otolicuorraquia. Ya sea rinorraquia, ya sea otorraquia, es decir, salida de líquido líquido cefalorraquídeo por la nariz o por el oído, jóvenes, significa que está saliendo ese líquido cefalorraquídeo y que además de existir fractura, ya sea del peñasco o ya sea de la lámina cribosa del etmoides, tiene que haberse roto esa envoltura que cubre al cerebro. ¿Y cómo se llama esa envoltura? Las Meninges. La dura madre, doctor. El concepto es que haya ruptura de dura madre. ¿Ya? Ruptura de dura madre. Específicamente debería haberse roto no solamente la dura madre, sino también debería haberse roto la aracnoides. ¿Por qué? Porque debajo de la aracnoides está el líquido cefalorraquídeo. Pero el concepto es así, jóvenes, y aprendan. Se llama TEC abierto cuando existe salida de líquido cefalorraquídeo, ya sea por la nariz o por el oído, y que eso significa que se haya roto la dura madre, se ha roto la dura madre. Entonces, es frecuente las preguntas de TEC abierto en los hospitales. Cuando se rompe la dura madre, sale líquido cefalorraquídeo por la nariz o por el oído. Y eso significa, jóvenes, que se ha roto la dura madre, les decía. ¿Y eso qué significa? Que es un TEC abierto. Es un TEC abierto. ¿Y cuál será la implicancia de ser un TEC abierto? Puede entrar aire y puede ser Sí, infecciones capaz, doctor. Infecciones. Meningitis, abscesos cerebrales. Meningitis o abscesos cerebrales. Es decir, pueden desencadenarse cuadros infecciosos del sistema nervioso central. Entonces, ya saben que es TEC abierto. Y si no hay salida de líquido cefalorraquídeo, entonces es un TEC cerrado. TEC cerrado. Muy bien. Una de sus compañeras ya bien decía, a veces, jóvenes, por situaciones de presión atmosférica, en vez de salir líquido cuando hay una fractura de la lámina cribosa o del peñasco, en vez de salir líquido, jóvenes, se entra aire al cerebro. Entonces, cuando se entra aire al cerebro, significa también TEC abierto. Significa también TEC abierto. Entonces hay tres eventualidades para el TEC abierto. Rinorraquia,
otorraquia, o ¿cómo se llamará cuando entra aire al cerebro? Neumoencéfalo. 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 Bien. Ahora, en la práctica, jóvenes, en la práctica, rara vez podemos ver la salida de líquido cefalorraquídeo. Así purito, ¿qué color tiene el líquido cefalorraquídeo? Cristal de roca. Cristal de roca. Cristal de roca. Sí, pero raras veces vemos eso, que el líquido sea clarito, que haya una otorraquia o una rinorraquia pura, ¿ya? Algunas veces lo vemos. Porque la mayoría, jóvenes, ¿qué es lo que presenta el paciente? En la mayoría de los casos, el paciente tiene mezclado su líquido cefalorraquídeo con sangre. Con sangre. A ver, vamos a dibujar aquí. Y como sangre y mezclado sangre con líquido cefalorraquídeo. Y nos marca, nos deja una duda. Esa sangre, ¿cómo se llama la salida de sangre por la nariz? Epistaxis. Sí, epistaxis o rinorragia también se llama, ¿ya? Rinorragia. Esa epistaxis, ¿cómo se llama la salida de sangre por el oído? Otorragia. ¿Qué? Otorragia. Esa otorragia o esa epistaxis, ¿serán puras o estarán mezcladas con líquido cefalorraquídeo? Uno dice que esta otorragia, esta epistaxis, ¿no tendrá además de sangre líquido cefalorraquídeo? ¿Qué hacemos nosotros, jóvenes, en el lecho del paciente, en su almohada? ¿Qué es lo que hacemos? Nosotros lo que hacemos es, si es sangre pura, vean, se mantiene el color rojo, ¿no es cierto? Oscuro. Entonces decimos, esta es una epistaxis o es una otorragia. ¿Ya? Pero, vean esta otra eventualidad. Si nosotros vemos que la parte central está oscura y la parte periférica está más clarita, ¿qué decimos? Que aquí hay líquido cefalorraquídeo además. Ustedes cuando se sirven un tecito, agarran una bolsita y muchas veces lo colocan a una servilleta, ¿no es cierto? ¿Y qué ven? La parte más central, ¿cómo es? Oscura. Y la parte más periférica, Más clara. más clara. Y esto se conoce con el nombre del signo del halo. Signo del halo. Es el signo del halo. Entonces, cuando en la almohada o en la sábana del paciente ven que la sangre está rodeada de un líquido más clarito alrededor, dicen, hay un halo acá, hay un halo. Este es el signo del halo. Y este halo significa ¿qué? ¿Qué significa? Hay líquido cefalorraquídeo. Que esto es líquido cefalorraquídeo. ¿Y la parte central qué es? Sangre. Sangre. Entonces, cuando vean el signo del halo, jóvenes, el signo del halo, por favor piensen que es un TEC abierto. ¿Se entendió?
doctor. Sí, doctor. Bien. Sigamos. Rinorraquia, otorraquia, ya sea pura o mezclada con sangre, igual TEC abierto. Neumoencéfalo, igual TEC abierto. TEC abierto, concepto, ruptura de la dura madre. Ahora vamos a aprender a hacer el examen neurológico básico. Examen neurológico básico. El examen neurológico, jóvenes, completo es largo. Uno cuando está aprendiendo a hacer el examen neurológico, créanme que tardamos entre 1 hora y media, 2 horas, el examen neurológico completo. Mucho. Y cuando uno tiene ya experiencia, el examen neurológico completo lo hacemos cuando uno ya tiene experiencia, más o menos en unos 40 minutos. 40 minutos. Estamos hablando del examen neurológico completo. Comprenderán que no nos podemos dar ese lujo de tomarnos 40 minutos frente a un paciente que está en la emergencia. No. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho la ATLS? La ATLS ha dicho, bueno, les enseñaremos a realizar un examen neurológico chiquito, pequeñito, que se llama básico, a los médicos de emergencia y a los médicos generales. Y a esto se llama examen neurológico básico o mini examen neurológico, más conocido como examen neurológico básico. Y el examen neurológico básico, les decía al comienzo de la clase, al comienzo van a tardar 1 minuto, pero con la práctica van a tardar 10 a 15 segundos y van a ver que es de lo más sencillo. Segundos. Conciencia. Ay, perdón. Conciencia. Primer parámetro. Segunda parte, las pupilas. Tercera parte, la asimetría motora. También se llama déficit motor. Déficit motor o focalidad motora, focomotor. Y el cuarto parámetro, el Glasgow. Vayamos viendo uno por uno. Uno por uno. La conciencia. Conciencia, jóvenes, solamente tenemos que ver 4 conciencias en el paciente. Si el paciente está despierto, ¿cómo diremos? Paciente despierto, vigil o alerta. Si el paciente no está despierto espontáneamente, tiende frecuentemente a dormirse, ¿cómo lo llamaremos? Somnoliento. 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 Si el paciente está muy dormido y requiere de un estímulo intenso, ¿cómo llamaremos? Por ejemplo, dolor. Frente al dolor, estímulo intenso, recién abre los ojos, despierta, ¿cómo llamaremos? ¿Estupor? Estupor o sopor, que es lo mismo. Conmigo aprendan sopor, no me gusta la palabra estupor, sopor, sopor. Y el cuarto parámetro, si el paciente no abre los ojos ni siquiera frente a un estímulo doloroso, ¿cómo llamaremos? Coma. Coma. Entonces, vigil o alerta, somnolencia, sopor y coma. Son los 4 grados de conciencia que ustedes tienen que ver frente a un paciente que está en la emergencia. Los 4 niveles de conciencia. Vean a cuál corresponde. De lo más sencillo, en 2 o 3 segundos se van a dar cuenta en qué nivel de conciencia se encuentra. Segundo parámetro, pupilas. Es cierto que en semiología nos enseñan que es muy importante el reflejo fotomotor. Sí, es muy importante ver la reactividad de las pupilas frente a la luz. Pupilas con reflejo fotomotor conservado, dicen. Sí, es importante el reflejo fotomotor. Pero más importante que el reflejo fotomotor es el tamaño de las pupilas. El tamaño de las pupilas. Tenemos que ver si esas pupilas están isocóricas o anisocóricas.
Tenemos que ver si esas pupilas están isocóricas o anisocóricas. Si son del mismo tamaño, diremos pupilas isocóricas. Si quieren un poquito más claro, decir pupilas reactivas, pero repito, más que la reactividad, lo que interesa es el tamaño. Si ambas están del mismo tamaño, entonces diremos pupilas isocóricas reactivas. Y si son de distinto tamaño, diremos pupilas anisocóricas. Aquí tenemos que ver si el paciente está vigil o alerta, tenemos que ver si el paciente está somnoliento, si el paciente está soporoso o si el paciente está comatoso. Bien. Pupilas, sigamos con las pupilas. ¿Qué vamos a ver en las pupilas? El tamaño de las pupilas, si están isocóricas o anisocóricas. Ahorita vamos a ver. Vean ahí. Vean el tamaño de la pupila respecto a esta otra. ¿Cómo diríamos acá? Midriasis. Midriática. Claro. Y la anisocoria, jóvenes, en el TEC, la pupila que es más importante en el TEC es la que ustedes dicen, la que está dilatada, la midriática. ¿Ya? ¿Cómo diríamos entonces frente a esto, al encuentro de estas pupilas? ¿Qué diremos? Paciente con Anisocórica. Anisocoria. con pupilas anisocóricas. Ojo derecho mayor que ojo izquierdo. Y esta es la patológica, la midriática. Ese es un dibujito. Y miren, este es otro dibujito. ¿Qué significa en general, jóvenes, cuando hay una anisocoria, cuando hay una midriasis? Vean, significa, estamos frente a un TEC, no se olviden. Vamos a hablar de los distintos hematomas que hay en el TEC. Aquí para darles un ejemplo, esto es un hematoma extradural. Cuando hay una pupila midriática, jóvenes, ya sin hacerle la tomografía, el médico de emergencia está pensando en esto. Ya sea un extradural, ya sea un intraparenquimatoso, ya sea un subdural, está pensando que hay un coágulo en la cabeza. Hay un coágulo en la cabeza. ¿Ya? Cuando vea la anisocoria, la pupila midriática. ¿Y por qué se presenta? Muy resumidamente, ¿por qué se presenta la anisocoria? Porque este coágulo, este hematoma, está desplazando el cerebro, como están viendo acá, y está haciendo que el lóbulo temporal, que es esto, se salga o descienda a través de estito. ¿Qué es estito? ¿Qué es estito? tensorio, doctor. La tienda, ¿de quién será? El cerebelo. La tienda del cerebelo. Este repliegue de dura madre se llama tienda del cerebelo. ¿Por qué? Porque está encima del cerebelo. Pues. Tienda del cerebelo. ¿De acuerdo? Entonces, esto es la tienda del cerebelo. ¿Ya? Ya, esa es la tienda del cerebelo. Muy bien. Cuando hay un coágulo, este coágulo empuja al cerebro. Y el cerebro busca un lugar por donde salirse, por donde irse, por donde fugarse, porque está apretado por este coágulo. Y cada vez el coágulo va a ir creciendo más, más, más. Y si no se opera, se va a morir, desde luego. Pero bueno, entonces, este coágulo, al comprimir el cerebro, ¿qué hace el cerebro? El cerebro busca un lugar por donde irse. Y este lugar por donde irse se conoce con el nombre de hernia. 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 ¿Qué lóbulo se está herniando? Hacia abajo. Temporal. El lóbulo temporal se está herniando. Y específicamente, jóvenes, se está herniando el uncus del lóbulo temporal, el gancho o uncus del lóbulo temporal.
¿Cómo la llamaremos a esta hernia? Herniación si es a través del tentorio. Herniación transtentorial. Herniación transtentorial. ¿Y qué va a apretar esta herniación transtentorial? Lo primero que hace, jóvenes, lo primero que hace, ven esto, que ahorita lo voy a borrar. ¿Qué creen que es eso? Es un nervio. Ese es el tercer par craneal. Ese es el tercer par craneal. Aquí está sueltito, está libre, pero acá, ¿qué ocurre? ¿Se puede ver? Voy a no sé si... Ahí estoy. ¿Se puede ver o no? Aquí se está apretando. ¿Se está entendiendo o no, jóvenes? Sí, sí, doctor. Doctor, sí. Sí, se Lo voy a nota. borrar para agrandar. Algunos tienen celulares solamente. Entonces, un ratito. ¿Se puede ver ahora o no? Sí, Sí, doctor. doctor. Miren cómo la hernia está apretando el tercer par craneal. ¿Ya? Aquí está sanito, pero en este lado de la hernia se está apretando el tercer par craneal. Y al apretarse el tercer par craneal, jóvenes, ¿qué va a ocurrir si se aprieta el tercer par craneal? Esto. ¿Y qué es esto? Midriasis. El tercer par craneal, jóvenes, tiene fibras motoras y tiene fibras parasimpáticas. Tiene fibras motoras y tiene fibras parasimpáticas. Vamos a hablar, al finalizar el programa, hasta el tercer par craneal. Las fibras motoras son las que nos producen ptosis palpebral, estrabismo externo, etcétera, etcétera. ¿Y qué hacen las fibras parasimpáticas del tercer par craneal? ¿Qué hacen? Producen miosis. Las fibras parasimpáticas del tercer par craneal producen miosis. Entonces la pregunta es, ¿por qué hay midriasis? ¿Por compensación? No. Porque, jóvenes, en la pupila tiene que existir un equilibrio entre el simpático y el parasimpático. ¿Ya? ¿Qué hace el parasimpático? Miosis. ¿Qué hace el simpático? ¿Qué hará el simpático? Midriasis. El tercer par craneal solamente tiene fibras parasimpáticas. Fibras parasimpáticas, nada más. Porque las fibras simpáticas de la pupila, jóvenes, tienen otra anatomía. Otra anatomía. ¿Saben? Las fibras simpáticas de la pupila nacen acá. Nacen en el hipotálamo. Otro trayecto es. Y tienen de ahí, van hasta el tronco cerebral, médula, cadenas simpáticas cervicales. Es decir, tienen otro trayecto, ¿ya? Que llega a la pupila. Otro trayecto que lo vamos a hablar más adelante. Entonces, ¿qué podrán decirme ustedes, jóvenes? ¿Por qué se presenta la midriasis? Parálisis parasimpático. Porque el simpático sigue activo, doctor. Correcto. Y- O sea, no se activa. Si no, está bien, pero la idea es esa. El tercer par craneal, pues, deja de funcionar sus fibras Parasimpáticas. y por lo tanto funciona solamente las fibras simpáticas, que tienen otra anatomía. Repito, hay un error muy frecuente de los alumnos, de los internos, en general de todos los alumnos, que dicen que el tercer par craneal tiene fibras simpáticas y parasimpáticas. No, el tercer par craneal tiene fibras motoras y tiene solamente fibras parasimpáticas. Y si yo corto, aprieto el tercer par craneal, pues van a dejar de funcionar las fibras motoras y las fibras, ¿qué? Parasimpáticas. Por lo tanto, el concepto es, ¿va a predominar qué? El simpático. El simpático, que tiene otra anatomía. Y por lo tanto, si predomina el simpático, ¿qué va a pasar con la pupila? Va a dilatar. Midriasis. Se va a dilatar, midriasis.
Ya se me ha ido. Bueno, aquí, ¿se puede ver eso o no? Sí. Sí, doctor, sí. Ya, ese es, los otros eran dibujitos. Esto ya es un paciente. Miren, una anisocoria franca del ojo derecho, ¿ya? Franca. Y entonces cuando tenemos en la emergencia a este paciente, sin haberle hecho una tomografía, decimos este paciente tiene un coágulo. Si la anisocoria es del lado derecho, ¿el coágulo en qué lado será? A la izquierda. En el lado izquierdo. ¿Cómo pues? En el lado Todos los derecho. pares craneales son ipsilaterales. Derecho. A derecho. Derecho, en el derecho. Me estoy adelantando un poco. Todos los pares craneales jóvenes son ipsilaterales. Entonces, decimos la lesión está en el lado derecho. Antes, jóvenes, antes de la era tomográfica, había la angiografía. Y antes de la angiografía cerebral, ¿saben qué hacían los médicos antiguos? Veían esto, una anisocoria derecha, e inmediatamente hacían una trepanación exploratoria en el lado derecho. Entonces, la anisocoria, ¿qué sinónimo le podemos dar a la anisocoria? ¿Ah? Hemorragia ¿De cerebral. una herniación? Herniación. Ese es a mí me gusta que mis alumnos aprendan eso. Sinónimo de anisocoria, les digo, o sea, eso es práctica, ¿no? Cuando yo veo esto, estoy pensando en esto. ¿De acuerdo? Y esto se presenta por esto. ¿Se comprende o no? ¿Comprendido? Sí. Ya, entonces, sinónimo de... Esto es práctica. Si no, les digo, sinónimo de anisocoria, herniación transtentorial me tienen que decir. Ya. Sigamos. ¿Qué falta? Conciencia. Ya hemos visto las pupilas. ¿Ya? ¿Qué más falta? Respuesta verbal. Asimetría motora. Simetría motora. Ya, la simetría motora. ¿Qué significa asimetría motora? También se llama foco motor. ¿Qué también se llama? Déficit motor. Cualquiera de estos tres conceptos, asimetría motora, foco motor o déficit motor. Cuando vemos este tercer parámetro, esta tercera parte del examen neurológico básico, nosotros, ya su nombre lo indica, jóvenes, ¿qué estamos buscando en el paciente? Si el paciente tiene o no tiene ¿qué? Movimientos. Parecidos, doctor. Algún déficit motor. Ejemplo. Parecias, parálisis. Plegias. Parálisis. Si tiene hemiparesias. Si tiene, ¿qué más? Plejías. Claro, pues hemiparesias, hemiplejías. ¿Qué otro déficit motor también puede presentarse? ¿Ustedes creen, jóvenes, a ver, por ejemplo, que este paciente podrá tener algún déficit motor o no? Podría ser, doctor, por si puede afectar la vía piramidal. ¿Qué tipo de déficit motor podría tener este paciente? Sería en todo caso una contralateral. ¿Este hematoma de qué lado es? Estamos viéndolo de frente, ¿no es cierto? ¿De qué lado sería? ¿Este lado qué lado es? Derecho. Derecho. ¿Qué tipo de déficit motor tendría que tener o podría tener el paciente? Hacia la izquierda. ¿Cómo? Síndrome piramidal izquierdo. ¿Una qué? Sin miedo, por favor. ¿Una qué? Una hemiparesia, por ejemplo, contralateral. Sí. Podría tener una hemiparesia o una hemiplegia del lado izquierdo. Del lado izquierdo. Correcto, correcto. Y si este paciente u otro paciente tuviera una tetraparesia, ¿qué podríamos decir? Que este paciente, ¿qué tiene? Hematomas a ambos lados. Que es poco probable. Lo más probable que es Trauma raquimedular. que este paciente, correcto, asociado al TEC, tiene un trauma raquimedular cervical. Muy bien.
Y si este paciente tuviera una paraplegia, si un paciente tiene un TEC y tiene una paraplegia, ¿qué podrían decir? Trauma lumbar. El paciente, además del TEC, tiene un trauma raquimedular, ya sea dorsal o lumbar. ¿Estamos? Bueno, entonces, jóvenes, a eso se refiere la simetría motora, déficit motor o focomotor, buscando alguna paresia, alguna plejía, ya sea hemiparesias, ya sean tetras o ya sean paresias paraplegias. Y finalmente, el cuarto parámetro, ¿qué es? Saber realizar la escala de coma del Glasgow. El Glasgow, ¿cuántos años van a ser? Van a ser casi 40 años desde su descripción. 40 años. Van a ser el año 1974. En Glasgow, en Escocia, se nació esta escala, el Glasgow. Y hasta el día de hoy no hay ninguna escala que la haya superado. La escala de coma del Glasgow. Y esta escala de coma del Glasgow, rápidamente les voy a orientar, se basa en 3 parámetros, yo sé que ya la mayoría sabe, solamente lo vamos a recordar: la respuesta ocular que va del 1 al 4, la respuesta verbal que va del 1 al 5, la respuesta motora que va del 1 al 6. La suma en total en un paciente normal, ¿cuánto será? 15. 15. Y la suma mínima que tiene un paciente, ¿cuánto será? 3. 3. No hay Glasgow 1, no hay Glasgow 2, cuidado. 3 es lo mínimo, 3. Y cuando un paciente está en Glasgow 3, prácticamente es un paciente que ya tiene daño cerebral, tiene muerte cerebral. El paciente no hay nada que hacer. Ya, vamos viendo las respuestas rápidamente. Cada una de estas, la ocular, después vamos a ver la verbal y finalmente la motora. La ocular, del 1 al 4. Del 1 al 4. Ocular, 4, cuando abre los ojos espontáneamente. 4. 3, cuando abre los ojos a la voz, es decir, que es un paciente que está, ¿qué cosa? Somnoliento. Excelente, somnoliento. Somnoliento. Cuando abre solamente los ojos al dolor, ¿cómo se llama? Sopor. Soporoso. Perfecto. Entonces, cuando abre los ojos espontáneamente, 4. Cuando abre los ojos a la voz. Sí, dale. Cuando abre los ojos a la voz, 3. Cuando abre los ojos solamente al dolor, 2. Y cuando no abre los ojos ni siquiera al dolor, 1. Entonces la respuesta ocular va del 1 al 4. Siguiente respuesta, verbal. 5, cuando el paciente está orientado en tiempo y en espacio. 4, cuando el paciente está desorientado, confuso. 3, cuando el paciente emite palabras inadecuadas. 2, cuando el paciente emite solamente sonidos guturales como sonidos incomprensibles, guturales. Y si el paciente no emite nada, ni siquiera sonidos, 1. La respuesta va del 1 al 5 entonces. Respuesta verbal. Y finalmente la respuesta motora va del 1 al 6. 6, cuando el paciente obedece órdenes, levante las manos, levante los pies. Otra orden, saque la lengua. Es decir, si responde órdenes motoras, 6. Si no responde órdenes motoras, solamente localiza el estímulo doloroso, localiza 5. Si realiza unas respuestas de retirada frente al estímulo doloroso, una respuesta de retirada, vale 4. Y estos 2 jóvenes, por favor aprendan aquellos que no saben todavía. Sé que la mayoría sabe, pero sé que algunos no saben. Por favor aprendan. 3. ¿Qué quiere decir 3? Flexión anormal. Quiere decir que frente a un estímulo doloroso, que generalmente nosotros lo hacemos a nivel de la tetilla en el pezón, el estímulo doloroso, si ese paciente frente a un estímulo doloroso, nosotros aplicamos, le apretamos, le pellizcamos el pezón o la